Bien, hermano. Bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, hermano. Estamos ¿Qué va el acá qué? en vivo. ¿No Sí. te va bien o no, mi hermano? Estábamos poniendo algo de Oh. música. Bien. Bien. Ah, sí, estaba viendo yo ahí. Sí. Falta que llegue Harold. ¿Dónde anda mi hermano Harold? Sí, no sé, pero aquí Están estamos. haciendo unas en compras. Sí, sí, sí. Mucho calor. Si aquí hizo calor en Medellín hoy, ¿cómo sería en Oye, Quibdó? hace calor. Aquí está miedo del calor, hermano. Estaba viendo esto como Quibdó. Yo le muevo la cámara para que vea lo que tengo detrás de mí. ¿Sí lo ve? Claro, ahí soplando. Ventila. Ventilador detrás de mí porque aquí donde estoy jugado, hermano. Está haciendo un calor miedoso. Me imagino, hermano. Aquí también en Medellín está dando calor. Sí. Está haciendo buen calor. Aquí es más Bien, guapo. vamos a saludar a los que están entrando. Está Mayra Ortiz, está la mamá de Pastor Elkin, Sobeida, y es que Sobeida, Sobeida. Está también Gardenia, la hermana de Pastor Tony, Yuraima, buenas tardes, de Maracay. Está también Fifi, de República Dominicana. Sí, y vamos a ver quién más va entrando. Falta un minuto para las 6 y estamos esperando también a nuestro... A Harold, que voy a comprarle un regalo a Tony. Sí. Sí, buenas tardes, Yoli, también para ti. Sí. ¿Y qué más, Tony? Bien la entrevista, salió bien, ¿no? Sí. Estaba churrita y todo Sí, fredito. ahí me entrevistaron. Ahí lo vi ahora. Muy bonita. ¡Ey! Sí, Uno sí. vino para rico. Elkin, si yo tengo 40, Elkin, si yo tengo 40 años en la iglesia luterana, ¿cuántos años tengo yo? Usted ya está llegando a la cuarta edad que llaman. Ya no, porque como ya llegaron a la cuarta edad, ya no es tercera. Usted por la tercera pasó de rato. Ya llegó Harold. Sí. ¿Cómo está? Ya entró nuestra hermana Miriam Carranza. También entró Judy y familia. Llegó Harold, ya está con cara de cero. Allá que ¿Qué más, llegó tarde, hermano? Enrucho. Sí. Llegó Señor. tarde para que no le digamos nada. Sí, llegó tarde y bravo. Y bravo para que no le digan nada. Sí, está conectando el audio. Ya llegó, algo ahí. Hola, hermano. Sí. Muy bien, bienvenido. Muy bien. Son las 6 de la tarde. Ustedes saben que la puntualidad es muy buena. Vamos a empezar. Entonces, por favor, Pastor Elkin, puedes empezar con oración. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros. Porque a pesar de que somos miserables pecadores, Señor, aún nos tienes bajo tu gracia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, y que nos mantengas firmes bajo tu gracia, Padre Santo.
que no haya nada ni nadie que nos pueda apartar de ti, aparta de todos tus hijos, toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Señor, dejamos en tus manos este momento de estudio de tu palabra, de aprendizaje, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo nuestro guía, Señor, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. También seas tú dándonos sabiduría, Señor, para que cuando hablamos nuestros labios, Señor, seas tú el que hables, para que podamos enseñar todo perfectamente como tú lo mandas. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y dejamos en tus manos a todas las personas que nos están viendo, Señor, también para que las bendigas, para que les des discernimiento y sabiduría, Señor, también para que tu palabra no sea solamente oída, sino vivida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Amén. Muy bien. Queremos saludar a Juaco. También ya se conectó Juaco. ¿Qué más, hermano? También está Andrés Garzón de Bogotá. Nuestro pastor Gonzalo Rodríguez de México. También una bendición. Y bueno, Harold está duplicado. Allá y acá. Muy bien. Dentro de las preguntas que teníamos de la clase pasada, quedaron algunas por resolver. La primera es que estaba haciendo el Padre en la salvación, ¿cierto? Lo otro es que nos dijeron que ampliáramos un poco más de Isaías capítulo 53. Y también la idea es hablar un poco hoy de los tres oficios de Cristo, si nos alcanza pues el tiempo. Entonces vamos a ir a la primera, que creo que había hecho nuestro hermano Andrés Garzón de Bogotá. ¿Qué estaba haciendo el Padre en la salvación? Empieza Pastor Tony, por favor. Bueno, ya sabemos, importante que sepamos que nosotros tenemos tres credos. El credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y ya había copiado esa pregunta, dice que ¿qué hace Dios, el Padre? Creo que es la justificación, la salvación. Bueno, ¿qué hace Él? Él también nos salva. Él también nos salva. Miren lo que dice los numerales 25, 26 del credo atanasiano. Dice, y en esta Trinidad ninguno es antes del otro o después del otro. Ninguno es más grande o menor que otro. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas o coiguales, o sea, idénticas. Por lo tanto, en todas estas cosas, como ya he sido mencionado, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad debe ser adorada. Sí, ¿qué ha hecho Dios el Padre? Y es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 17, miren lo que ha hecho el Padre. Ahí es la respuesta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué hace el Evangelio? La justicia de Dios. O sea, Dios nos justifica, nos salva. Nos justifica de fe, que nos declara inocentes del pecado. Eso es lo que hace Dios. Ahora, cuando uno se pone a mirar, es que solamente Dios solamente nos justifica. No, recordemos que estamos hablando de la Trinidad y es una unidad, que son tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. No podemos decir que solamente el Padre hizo eso. Sí, el Hijo también y el Espíritu Santo. ¿Pero son qué? Una sola persona, un solo Dios, un solo Dios. Entonces, cuando uno mira la grandeza de Dios, lo que hace Dios, que nos salva también, porque ¿quién murió allá en la cruz? Murió Dios y murió también Jesús. Ahí vemos que está la unidad. Ahí está muriendo Dios por nosotros. ¿Y qué nos está dando? La salvación a toda la humanidad. Lo que nosotros llamamos la justificación objetiva, que Cristo murió por toda la gente, o sea, la salvación universal, la justificación universal. Ya la obra la hace el Espíritu Santo cuando nos comunica, coloca en nuestro corazón la fe, y la fe se encarga ya de recoger todas esas promesas de Dios, y ya vemos lo que en realidad el Padre ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha salvado, nos ha dado la salvación a todos nosotros. Y cuando ya llega el Evangelio, el medio por el cual Dios trabaja para comunicarnos esa buena noticia, ya empezamos nosotros a creer lo que Dios
hace por nosotros, lo que hace el Padre. ¿La qué? La salvación. ¿Cómo nos lo regaló? En Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo, yo soy salvo. Algo que la palabra de Dios hace. No que la razón humana o que el hombre, su naturaleza humana, va a hacerlo. No, es el medio que coloca Dios, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en el ser humano. Qué bien. Pastor Jaro. Sí, hermano. Siempre recordamos en esta pregunta, para complementar lo que el pastor Tony ha dicho, lo que nos enseña Juan 3, 16 y 17, ¿cierto? El pasaje por excelencia, que creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por medio de él. Y aquí vemos la Trinidad, nuestra salvación, ¿cierto? Porque a veces cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad lo vemos solamente en el bautismo, ¿sí? Sí, en la gran comisión, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón, en el bautismo de Jesús, pero en la salvación también lo vemos, y el Evangelio de Juan es muy interesante en ese sentido. Jesús decía: yo vine a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Y los que el Padre me dio me pertenecen a mí. O sea, que los creyentes somos el regalo del Padre, ¿cierto? De alguna manera sí, pues Juan nos lo hace ver en el Evangelio y la palabra de Dios. Y esto pues es una gran noticia, como decía el pastor Tony, para nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Qué bien. Sí, también antes de darle la palabra al pastor Elkin, saludamos a mamá Genia en Quibdó. También está conectada nuestra hermana aquí, Rosita, y también llegó Hildebrando Zapata. Dale, pastor Elkin, por favor. Pues ya está dicho casi todo, vamos a hacer un aporte. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque es que la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental, sin la cual nadie puede ser salvo. Los testigos de Jehová no tienen salvación, porque ellos no tienen sino a Jehová. Los pentecostales unitarios no tienen salvación, porque no tienen sino a Jesús. ¿Por qué? Porque este es un grupo de 3 personas que trabaja unida. El Padre es el dador de la salvación. Yo muchas veces cuando pongo este ejemplo, y de pronto ustedes me lo han oído, digo: si usted tiene una moto de 3 ruedas y la pone a trabajar en una sola, ¿será que le camina bien? No, en 2 tampoco va a fallar. Tiene que ser con las 3 ruedas con que ella viene para que trabaje como el manual manda, trabajar con 3 ruedas. El manual de la Biblia nos dice que la salvación depende de 3 personas, un solo Dios verdadero. Entonces, Jehová, o el Padre, como llaman los testigos de Jehová, que dicen que solamente Jehová, el Padre, es el dador de la salvación. Él es el que nos la dio. La misma palabra de Dios dice: la salvación viene de Jehová. Pero el Hijo es el autor, el consumador de ella, el que vino y la efectuó para que usted y yo pudiéramos recibir los beneficios de esa salvación que nos está dando el Padre. Y el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a creer eso. Entonces, si falta uno de los 3, no puede esta persona ser salvo. Ninguna persona puede ser salva si no tiene la fe de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 obraron, están obrando y obrarán para nuestra salvación. ¿Obraron por qué? Porque cuando Dios dejó su trono de gloria, como nos lo enseña Filipenses 2, y vino a encarnarse, como lo enseña Gálatas 4:4, vivir bajo la ley y todo, él dejó ese trono y se vino ¿quién? El Hijo. Y cuando él se fue, recuerde que nos envió el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos recordara todo esto y para que nos pudiera guiar en ese camino. Entonces, ¿qué hacía el Padre en la salvación? Es la pregunta. Lo mismo que hace el Hijo y lo mismo que hace el Espíritu Santo: mantenernos, guardarnos y llevarnos al cielo. Pastores. Sí, dale, mano. No, solo una cosa, es que el pastor Tony al comienzo
nos había hablado del credo atanasiano. Y precisamente así es como comienza, ¿cierto? Es para complementar un poco lo que el pastor Elkin decía. Todo aquel que quiere ser salvo, antes que todo, es necesario que tenga la verdadera fe cristiana. Era lo que el pastor Elkin decía. O sea, si no cree en la Trinidad, pues está condenado realmente. Y es lo que este credo afirma. Y al final, después de hablar de la Trinidad, termina diciendo: esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Bien. Y Juan 3, encontramos Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa del Salvador, donde conocemos el contexto después de que entró el pecado al mundo, como el Padre envió la promesa del Salvador, tanto a Adán y Eva, a sus descendientes y nosotros ser salvos por el Salvador, y como ese Padre que prometió esa simiente que iba a venir, como lo prometió en Génesis 3:15, vemos cómo cumplió esa promesa. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y tenemos los versículos 38 y 39. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre, del que prometió en Génesis 3:15 que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y luego el versículo 39 nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que le diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces acá vemos como la fidelidad del Padre, que había prometido enviar al Salvador, pues lo cumplió en Jesucristo. Y Muy lo bien, podemos, vamos, sí, hermano. y lo podemos seguir viendo, supongamos, y vamos a Ezequiel 33:11, que dice él: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el hombre se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios no tarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todo hombre que se arrepienta. Ahí está el cumplimiento de esa promesa que le hizo en Génesis 3:15. Sí, y vamos a ampliar más Isaías 53. Era la otra pregunta que tenía. Esperamos pues de que haya quedado claro este punto que hizo Padre en la salvación. Y Pastor Tony, vamos a ampliar un poco Isaías 53. Sí, aquí Isaías 53 es una profecía mesiánica, o sea, lo que en realidad Jesús sufrió por nosotros. Dice, más que todo el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién estaría hablando ahí? Le pregunta la persona aquella que venía de las fiestas de Jerusalén, el eunuco, ¿recuerdan? Entonces llega Felipe, ¿es Felipe? Sí, Felipe. Entonces llega, Sí. el hombre venía leyendo este texto. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿Sí o no? Le pregunta al apóstol. Y el apóstol le explica, está hablando del Salvador. Ay, mire, una persona cualquiera no va a entender este texto, ¿sí o no? Pero mire lo que hace Dios. Ya uno mirando esto, ya está hablando de Jesucristo, está hablando, mire, muchos años atrás, lo que le iba a pasar a nuestro Salvador, o sea, la profecía mesiánica. Ya se estaba mirando aquí claramente lo que el Hijo de Dios iba a venir y lo que iba a sufrir. ¿Por quién? Por todos nosotros, y lo que nosotros íbamos a hacer con él. Por eso muchas veces nosotros hablamos: ay, qué bueno que uno está en el tiempo de Jesús para verlo y glorificarlo. Mentira, yo creo que yo le hubiera tirado una piedra, con toda seguridad. O le hubiera dicho: crucifíquenlo, mátenlo. Eso hubiera hecho yo. Démosle gracias a Dios que hoy estamos mirando, nosotros somos bienaventurados. Estamos escuchando esto hoy. Ay, gloria a Dios. Ya sabemos que esto es ¿quién? Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso fuimos nosotros. El pueblo judío, nosotros también hicimos eso. Entonces, está mostrando una claridad en una profecía mesiánica de lo que le va a pasar al Hijo de Dios. Importante este texto. Y sigue hasta el versículo 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Claro,
herido por nuestra rebelión, o sea, por los pecados nuestros. Él vino a este mundo, propósito importante y principal del mundo, que Jesús vino fue a salvar al mundo. Él no vino a hacer milagros. Él no vino a dar casa, carro, a hacer otras cosas. No, él vino a salvar al mundo. Que vino, hizo milagros, claro, para mostrarse como el Hijo de Dios. Que yo mire que yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién hace estas cosas? Nadie. Tiene que ser el Hijo de Dios. De hecho, cuando Nicodemo lo vio esas cosas, a él le pidió una cita, le dijo, necesito hablar con usted porque es que las cosas que usted hace tiene que venir del cielo, ¿sí o no? Entonces, mire que cuando nosotros miramos esas maravillas de Dios, ahí nos apuntamos, gracias Señor, porque ya tú nos la revelaste, ¿dónde? A nosotros por medio de tu palabra. Entonces, ahí donde actúa la fe y nos muestra, más él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Que muchas veces no se predica eso. Ese es el problema. Ayer estaba hablando yo con un amigo y lleva muchos años en el Evangelio. Decía que desde la pandemia no se reunía. Y me decía, y le decía, ¿viste que has aprendido vos de un señor por ahí, Carl Luna, me parece? A mí me gusta mucho verlo porque es que él me enseña el emprendimiento. O sea, que para hacer empresas y todas cosas. Qué tristeza. Jesucristo nos enseñó eso a nosotros, ¿ok? Mire, ese no es el mensaje de salvación. Mire lo que dice aquí. Él vino a morir por nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a predicar y predicaremos siempre. El propósito por el cual Cristo vino a este mundo a salvar las almas, a darnos la salvación. No hay otro propósito. Y esto es una clara, es algo que nos está revelando acá. 53 de Isaías. Tony, saluda a Gloria Usma, ¿te acuerdas? Compañera de la empresa, está viéndonos. Gloria, hola. Sí, mucha alegría verla. También a Nati Hierro, República, mi hermano Alex, y hay un contacto nuevo de Barranca Bermeja, Jaime Canal Colmenares. Ayer estuvimos hablando con él y vamos a empezar contacto con él, entonces también bienvenidos. Muy bien, Pastor Harold, estamos hablando de Isaías 53. Sí. Hermano, bueno, de este pasaje y en especial este capítulo hay mucho que enseñar. Es un texto maravilloso, sin duda un texto cristológico, donde vemos, por ejemplo, la obediencia pasiva de Cristo, ¿cierto? Sus padecimientos, sus sufrimientos, el estado, digamos, en que fue llevado a la cruz, azotado, herido, como dice el mismo texto. También vemos hasta el oficio como sacerdote, ¿cierto? Lo vemos en el versículo 10. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. O sea, vemos la obediencia pasiva de Cristo, el estado de humillación, también allí está claro, y aún el oficio de Cristo como sacerdote. O sea, es un texto realmente muy maravilloso. Como recordaba el pastor Tony, cierto, es lo que pasa allá en el camino a Samaria, ¿no? Con este hombre, el eunuco, que precisamente leía este texto y no lograba entender a quién estaba hablando, si el profeta de esto, y es la manera como Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le presenta el Evangelio y la vida perfecta, la muerte y glorificación de Cristo nuestro Señor. Pastor Elkin. Bueno, este texto, como ya todos lo dijeron, es un texto mesiánico, que si miramos el título allá que se ha puesto, dice el siervo sufriendo. Pero es uno de los textos más mal enseñado, como muchos otros.
que se ven en las iglesias evangélicas. ¿O no han oído esta expresión? Es que si usted tiene alguna enfermedad es porque está practicando algún pecado. Si usted se enferma es porque no es creyente, porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, Él las curó todas, y presentan un Jesús como el que quería el pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío, cuando Él dice que despreciado fue desechado? Porque el pueblo judío quería un Mesías que viniera a librarlos de ese yugo romano, que les diera comida. Recordemos que en Juan 6 Él dice que muchos le seguían porque les daba de comer. Cuando le dije a sus discípulos que muchos se volvieron atrás, y Él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué les dice Simón Pedro? Señor, perdón diremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces aplican este texto poniendo un evangelio social, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque por lo que ustedes dijeron, Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. O sea, por su llaga nosotros fuimos sanados, pero no son las enfermedades físicas. La claridad está en que nuestra paz fue sobre Él. ¿Y cuál es la paz? Mire, usted y yo y toda la raza humana nació siendo enemigo de Dios. Y necesitábamos a alguien que nos volviera a llevar a Dios. Y fue ese siervo, fue ese Cordero de Dios. Por eso cuando lo vio Juan en Juan 1:29 dice, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cómo entendemos este texto? ¿Que no tenemos ninguna enfermedad física? No. Mientras el pecado exista, existirá enfermedad, existirá dolor, existirá guerra, porque ese es el efecto del pecado. Pero aquí la paz de que él habla, recordemos cuando Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos. ¿Qué le dijo? La paz sea con vosotros. Ya ustedes no son más enemigos de Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos que paz para con Dios. O sea, esa paz fue la que logró Jesús. Eso es lo que está enseñando este texto. ¿Por qué? Porque no podemos aplicarlo, ni mirarlo, ni enseñarlo en la forma que muchos judíos lo vieron. Como un Jesús, como decía el pastor Tony, que vino a darnos casa, carro y beca. No, Señor. Vino a librarnos de las deudas. No, Señor. De las enfermedades y de la muerte. No, Señor. Él vino, fue a hacer la obra del Padre, y como lo hablamos ahora, fue a salvar al mundo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él estaba muriendo, en Juan 19:30 dice, consumado es. ¿Okay? Lo que había que hacer para la redención ya estaba hecha. Y una evidencia clara de que Dios quedó satisfecho con ese pago por los pecados nos la da Romanos 4:25. Dice, sosteniendo lo de Isaías 53, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces esto tiene que ser un texto no de ánimo para esta vida, para ver cómo nosotros vivimos, sino tal vez alguna persona en el momento de la muerte, angustiada, triste por sus pecados, y Dios la lleve a la fe, ella mira este texto y será de gran consuelo. Señor, es que Cristo ya logró ese perdón por mí, ya yo no soy más enemigo suyo, ya yo no le debo nada a usted. Eso es lo que debemos enseñar con este texto, que Cristo es, fue y será el único que puede lograr la paz entre Dios y nosotros. Y llevó nuestras enfermedades, sí, las espirituales, la peor enfermedad que tiene un ser humano, porque toda enfermedad que usted tenga aquí, cáncer, póngale la enfermedad que quiera, póngale unas 50,000 enfermedades a su cuerpo. Cuando se mueran, se van a acabar, aquí se quedan. Pero la enfermedad del pecado trasciende hasta la eternidad. Y si usted llega allá siendo enemigo de Dios, Dios le dirá esas duras palabras: apártese de mí, maldito, al fuego eterno. Entonces este es un texto de mucho consuelo para todo creyente que tiene a Jesús como su Salvador, saber y mirar a Jesús y decir, cuando leo de 53 del 4 al 7, como decía Tony 6, oiga, llevo todas mis enfermedades, ya yo no tengo problema con el pecado, ya puedo creer lo que dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, la ley no tiene ningún poder para mí, para condenarme, porque Cristo llevó todos esos pecados a la cruz, los pagó. Y tenemos Colosenses 2:16 cuando Él dice que Él nos dio, que Él pagó, Él nos revivió cuando estábamos muertos en esos pecados y exhibió todo eso públicamente, anuló esa acta que nos era contraria a nosotros. Entonces es un texto de mucha alegría y sí tiene que ver mucho, como decía nuestra hermana Ana, con lo que estábamos hablando de la cristología.
porque aquí encierra, podemos decir, la pureza de la obra redentora de Cristo y nuestra salvación. Cuando estamos estudiando Isaías, desde el capítulo 49, empieza a hablar un poco del siervo de Dios. Cuando estamos estudiando los profetas, hay que entender que hay doble cumplimiento. Por ejemplo, Isaías habla muy bien de un siervo que va a liberar al pueblo y habla de Ciro, de este rey persa, pero también aprendemos de que tiene doble cumplimiento la profecía señalando a Cristo. Si ustedes estudian el capítulo 49 de Isaías, habla del siervo que es el pueblo. Pero ¿cómo es este siervo que es el pueblo? Es infiel, no hace la voluntad del Padre. Por eso, Isaías, por medio de inspiración divina, la visión que continuó viendo fue ver al siervo infiel, que es el pueblo, y luego pasa, si pueden ver, versículo de capítulo 51, 52, 53, y habla del verdadero siervo, del siervo sufriente de Jesucristo. Entonces es muy interesante toda esta sección. Hace poco terminé de estudiar este libro con el grupo que tenemos de Europa y fue casi 3 años estudiando el libro de Isaías y aprende uno mucho acerca de esas secciones que habla el profeta. Entonces, capítulo 49 habla del siervo infiel, el pueblo de Dios, somos nosotros. Luego habla del siervo fiel, Jesucristo, y mire todo lo que hizo él para darnos el perdón, el sufrimiento y lo que nosotros llamamos la obediencia pasiva, para finalmente llegar al capítulo 55, que habla de la salvación por gracia. Vengan, yo siempre recuerdo una historia del pastor Elkin, que estaba vendiendo algo una vez sin tener que pagar nada. ¿Te acuerdas, Elkin? Le decías a los hermanos, vengan, quieren comprar sin pagar. ¿Te acuerdas ese día? Que quieren comprar sin pagar, lo mismo nos dice acá, a todos los sedientos. Estoy en Isaías 55, venid a las aguas y los que tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y cuando aprendemos en todo este contexto, ¿qué vamos a comprar sin tener que pagar? La salvación que nos fue dada por la fe en el siervo sufriente. Entonces, es muy bonito ese bloque que nos enseña Isaías en esta sección. Y desgraciadamente es lo que al orgullo pecaminoso no le gusta. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere el viejo hombre? Que él puede hacer, que le dé la honra y la gloria, decir que yo recibí a Cristo, que yo fui al Señor, que yo soy bueno, que yo hago buenas obras, que esto y que lo otro. Y cuando se le muestra con la palabra de Dios que no, entonces es donde se enoja. Y ahí donde da rabia. Pero ¿cómo voy a poder yo comprar sin pagar? Y es lo que Dios está diciendo. O sea, es algo que ustedes pueden venir y tomarlo, pero no tienen con qué pagarlo, si lo vamos a hablar en otro contexto, no tienen con qué pagarlo, vengan, tómenlo, vengan, podemos traer el mismo Juan 6 de allá, el mismo Juan 4 de la mujer samaritana, el agua viva, el Juan 6 el cuerpo y la sangre de Cristo, de eso, vengan, coman, beban, sin pagar. ¿Por qué? Pero el mundo hoy en día no quiere eso. Al viejo hombre no le gusta, porque ¿qué se predica en las iglesias? Que usted es buena gente, que usted le sirve a Dios. Mejor dicho, usted le sirve a Dios y Dios está endeudado con usted y quiere que le diga. Yo creo que en esta vida no alcanza a pagarle si uno se pone a cuadrar todo eso. Y eso no es lo que nos enseña lo que estamos aprendiendo de Isaías. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat. Estamos pendientes del chat del en vivo acá en el Facebook. Si tienen alguna pregunta o si no nos hacemos entender en algo o no somos claros en algo, pueden hacer la pregunta, pues trataremos de explicar lo mejor que podamos. Y también saludamos a Erika Gómez, nuestra hermana en Chile, en Linares, y Irma Hidalgo de México, también la saludamos. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema que teníamos también para esta noche, hablar de Jesús, que fue ungido, fue separado, ¿cierto? Para ser sacerdote, profeta y rey. Hemos hablado muchas cosas de Jesús, ¿sí? Jesús es Dios, Jesús es hombre, hemos hablado de su obediencia activa, su obediencia pasiva, ya hablamos de su estado de humillación, su estado de exaltación, y también hemos estado pues respondiendo algunas preguntas que nos han hecho. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de ese triple oficio de Cristo. Entonces, recordemos
muy importante recordar por qué fue ungido Cristo, ¿cierto? Como la Biblia nos enseña, cómo Él fue separado. Pues ese nombre de Mesías, Cristo, que significa ungido, Mesías en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, y fue ungido para qué, el por qué. Muy bien, Pastor Tony, vamos a empezar a hablar del oficio de Cristo, el ser profeta. Tienes la palabra, hermano. Muy bien, recordemos que en el Antiguo Testamento eran ungidos las personas para profeta. ¿Y por qué era ungido para profeta? Primero, para anunciar, para proclamar las verdades de Dios, las profecías de que vendría el Salvador. Y así anunciaban las verdades de Dios a su pueblo. Ese era lo que tenía que hacer un profeta. Un profeta era anunciar las verdades, las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, como llevar al pueblo a esas noticias hermosas que Dios tenía desde que creó el mundo. Cuando Adán y Eva murieron, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio la primera promesa de Génesis capítulo 3, 15. Ahí es una promesa. Esas promesas Dios ya la empezó a modificar y a dar para cuando llegara el Salvador prometido. Y para eso utilizó sus profetas. Esos profetas fueron ungidos para eso. Preparan al pueblo de Dios para la venida del Hijo de Dios, para el Hijo de Él. Entonces eso muchas veces nos da ese oficio, el oficio de Cristo, que era como profeta. Él era también un profeta. ¿Qué hacía Jesús? Jesús también anunciaba las verdades de Dios. Por ejemplo, yo tengo un texto bíblico aquí. Dice, Juan 1:9 dice, Él vino como la verdadera luz, como aquella luz que alumbra a todo hombre. Él vino como esa luz. ¿Vino a qué? A proclamar las verdades del Evangelio, a darnos la salvación. Él vino a mostrar quién era Él. ¿Quién era Él? El prometido, los que los profetas habían hablado de Él. Porque precisamente, ¿cuál era el propósito principal de los profetas? Anunciar, preparar al pueblo ¿para qué? Para la venida del Salvador, del Mesías. Esa era el propósito principal de los profetas, preparar al pueblo. Dios mandó a su propio hijo. ¿Para qué? Para hacer también un oficio como profeta. Y precisamente así fue ungido él, como profeta. Aquí vemos claramente, Jesús enseña la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesús. O sea, él como Dios, él también estuvo acá y también nos enseñó como profeta. Pastor Harold. Muy bien. Bueno, como profeta, vemos la profecía directamente de Deuteronomio 18:15, ¿sí? El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Y sabemos que tiene precisamente su cumplimiento en la persona de Cristo. Eso también lo vemos en Mateo 17:5. Este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchelo, ¿no? Y sabemos que precisamente el oficio de Cristo como profeta está en que Él se manifiesta predicando el Evangelio, la buena noticia, como ocurrió en Lucas capítulo 4, ¿cierto? Cuando vemos que en la sinagoga de Nazaret se para a predicar, lee las escrituras tomadas del libro de Isaías capítulo 61 y al final cuando todos están a la expectativa, él dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Y esa palabra decía precisamente, el Espíritu del Señor me ungió, ¿no? Que de ahí es el término Mesías, el Cristo. Me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres, para publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y allí vemos precisamente que Cristo cumple con esta profecía y es ungido como profeta para anunciar el evangelio, el reino de los cielos. Pastor Elkin. Otra palabra bien mal aplicada
en los estudios de la Biblia, profeta. Porque hoy en día vemos muchos profetas, muchos apóstoles, pero finalmente ellos quieren atribuirse un puesto de profeta, no como lo manda la Biblia, porque es cierto que usted y yo somos profetas. Jesús nos hizo a nosotros profetas, sacerdotes y reyes, pero vamos a explicar el término profeta. El término profeta en el Antiguo Testamento, como decía el pastor Harold, que era anunciar la palabra de Dios. Siempre vemos con los profetas, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y habló Jehová diciendo. Ese era el objetivo de los profetas, ¿cierto? Muchas veces la anunciaron mal, igual que nosotros la hemos anunciado mal. Por eso necesitamos un profeta que perfecto. Es lo que nosotros conocemos, la obediencia activa. Cuando nosotros miramos a Jesús como nuestro profeta, sabemos que Él lo hizo perfectamente. Y si queremos ver la claridad de que Él lo hizo perfectamente, vamos a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 17. El que dijo, mire, yo vine a hacer la voluntad suya, que ellos te conocieran a ti, a darles tu palabra, yo se la he dado, ellos han creído, tú los has guardado. Ese hizo el papel de profeta perfectamente por usted y por mí. Pero entonces, ¿cuál es la función de profetas hoy? Porque nosotros somos profetas. Hebreos 1:1 dice que en los postreros tiempos Dios habló por medio de los profetas. Por medio de los profetas, sueños y visiones. Hoy en día nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Como usted y yo somos profetas de Jesús, de Dios, sí, porque vamos a anunciar la palabra. Esto que estamos haciendo aquí, estamos haciendo nosotros el papel de profeta, pero no de profecías, de sueños y revelaciones. Como muchos dicen, es que el Señor, después de que yo estuve en 2 días de ayuno, a punta de agua, el Señor me reveló, me dijo, falso. Por eso allá en Deuteronomio, cuando trató el hermano Harold, dice que si algún profeta dijere algo y no se cumpliere, sea mentiroso. No le tengan miedo. ¿Qué pasa? Los adventistas han profetizado la segunda venida de Jesús, no les ha resultado. Los testigos de Jehová, ¿cuántas veces lo han pronunciado y le han tenido que cambiar la fecha? Porque son falsos profetas, porque Dios no nos manda, en estos momentos no nos manda a nosotros a hacer revelaciones de sueños y visiones, sino a cumplir lo que dice Juan 20:31, y estas se han escrito para que conozcáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y por medio de ellas tengáis la vida eterna. Y debemos de tomar el ejemplo de Pablo de 1 Corintios 2:2. Mientras estuve con ustedes, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a el crucificado. Ese es el hilo delgadito de la palabra de Dios. Únicamente el mensaje de Jesucristo. Si usted y yo decimos que somos profetas de Dios, tenemos que aplicar Deuteronomio 4:2. No añadiréis ni quitaréis a la palabra que Jehová tu Dios te ha dado. Lo que Dios dio para la revelación del hombre, lo que el hombre necesita para la salvación y lo que el mundo necesita escuchar de Dios a través de sus profetas en este tiempo, está escrito en la Biblia, no está en otro lugar. Lastimosamente aún nosotros muchas veces fallamos, pero tenemos a ese Cristo, que Él sí fue un profeta perfecto por usted y por mí en su obediencia activa. Muy bien. Queda una pregunta para la anoten y con esa empezamos la clase pasada. Dice así, es de parte de Andrés Garzón. Al romper el acta de decreto en la cruz, Cristo nos salvó. Mi pregunta es, ¿la declaración de justo es un acto de Dios que declara a la persona salva? ¿Es una declara que no cambia o es una declaración que no cambia? Debe ser así. Y el hombre muere, ya está salvo, o esa declaración cambia y el hombre se pierde. Vamos a ver esa pregunta para la próxima clase. Sí, está buena la clase, la pregunta. Sí. Y ya pues ya ajustamos los 40 minutos de nuestra clase. Saludamos a Ricardo y Santos en Bogotá, a Ricardo Castellanos y a Lester de Managua. Es un estudiante fiel de Academia Cristo y va por muy buen camino estudiando, ¿sí? Fue un alumno mío y pronto va a salir en Caminos de Fe, Academia Cristo, si Dios permite. Muy bien, antes de irnos, pues vamos a despedirnos de Sobeida Monsalve, también de Mayra Ortiz, igualmente de Gardenia Quintero, Yuraima Maldonado, de Fifi en República Dominicana. También tenemos a Yoli Vargas, un cordial saludo, doña Miriam Carranza, también cordial saludo, de Rosa,
en Quibdó. Tenemos a Judy Zapata y familia, cordial saludo. Andrés Garzón, la pregunta la contestaremos el próximo sábado, empezaremos con esta. Tenemos a Juaco, igualmente al pastor Gonzalo Rodríguez. Tenemos a Mamá Genia en Quibdó. Marisa Jan Collado, también un cordial saludo. Hildebrando Zapata, en La Estrella, es un municipio cerca a Medellín. Gloria Usma, que es una compañera de trabajo del pastor Tony y mía, le recordamos mucho. Nati Hierro en República, mi hermano Alex, también a Jaime Giovanni en Barranca Bermeja, un cordial saludo. A Ana Ortiz acá en Medellín, a Erika Gómez en Linares, un cordial saludo para ustedes también. A Irma en México, tenemos a don Jaime Montalvo de Medellín, un cordial saludo. Igualmente tenemos a Ricardo Castellanos y Lester, un cordial saludo para usted también. Vamos a terminar con oración. Hace 8 días, ¿quién terminó? ¿Tony? ¿Terminó? Fue Harold, no recuerdo. Sí. ¿Quién fue el que había terminado para que hoy termine? Bueno, terminó entonces hoy con oración. Dale pues, hermano. Voy a anotar para que no se me olvide. Hoy fue Elkin y Harold. Dentro de 8 días va Tony y Henry. Bueno, pues dale, hermano. Te agradecemos, Señor, por esta noche. Hemos tenido una tarde, noche muy bendecida, estudiando tu santa palabra en compañía de nuestros pastores y de todos los hermanos y amigos que se han conectado. Rogamos, Señor, que siempre nos dirijas por medio de tu santa palabra. Te agradecemos porque somos grandemente bendecidos por medio de ella. Guárdanos en el resto del día, igualmente a cada uno de nuestros familiares en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Tony, ¿puedes despedirte? Bueno, pues esperamos para el próximo sábado, a esta misma hora. Muchas bendiciones. Hasta luego. Placer. Harold. Muchas gracias, hermanos, por la invitación y como siempre es un tiempo de gran alegría poder compartir la palabra de Dios con todos. Elkin. Bueno, muchas gracias por haber estado y muy bueno, quiero hacer una observación, muy bueno el texto que está diciendo nuestro hermano. Con una muchacha que yo estoy estudiando libros de la Biblia, vamos estudiando Colosenses 1, el versículo que dimos para memorizar fue la antesala de ese, que dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y aquí está el que el hermano dice, porque es bueno tener el contexto, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces sé que va a ser una clase muy buena, porque como todo lo de la palabra de Dios es buena, pero cuando hablamos de lo que Cristo logró por nosotros, que era imposible para nosotros, eso tiene que llenarnos de mucha alegría, de mucho amor por Dios, de mucho amor por la palabra de Dios. Cuando vamos y miramos aquí, mire, teníamos un enemigo grande que nosotros no éramos capaces con él, y él no solo nos anuló el acta, sino que derrotó a ese enemigo. Por eso podemos decir que el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. Gracias por haber estado y una feliz semana y que Dios los bendiga, y animémonos a compartir este enlace y a invitar más personas, porque es mucha la gente que todavía necesita oír que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Una feliz semana y que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Recuerden la última actividad que tenemos en esta noche, el culto desde Los Ángeles con nuestro pastor Matt Bremer, y los invitamos para mañana a las actividades que tenemos. El culto a las 9 de la mañana, Iglesia Luterana Cristo. También Pastor Harold en Bogotá tiene el culto a esta hora. Él está haciendo también unas pruebas con los jóvenes. Pronto va a salir un programa de los jóvenes con preguntas. Entonces se está trabajando en esto. Y a las 5 de la tarde tenemos el culto desde Quibdó. Y luego a las 7 el culto con nuestro pastor Timoteo para los niños. Entonces,
estén pendientes. También la próxima semana, la tarea de la semana, Pastor Elkin, recuérdela, ya le toca de nuevo. Entonces Mañana de la mano, seguimos en contacto. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, un buen sábado, a disfrutar algo más con la familia y cualquier cosa estamos para servirles. Una buena noche en el Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bendiciones.